Bueno, pues ya acabó el debate. A ver, yo le preguntaría a cada uno de ustedes un breve resumen, breve resumen de lo que vieron. A ver, damas primero siempre, Lila. Muchas gracias, Eduardo. Pues mira, yo creo que fue un gran debate. Por fin vimos lo que es, en grandes rasgos, a dos políticos profesionales, después del primer debate presidencial entre Trump y Biden, donde en realidad fue de muy poca sustancia y de mucha humillación y ataque personal. En este debate, fíjate que me pareció que los dos lo hicieron muy bien. Tanto Pence, que la mosca en el pelo creo que lo dejó un poco, le quitó un poco de seriedad a lo que decía, pero de ahí en fuera creo que defendió dentro de lo que cabe y lo que podía hacer con lo que hacía, con lo que ha hecho Trump. Creo que lo hizo bien, creo que sabe su discurso y conoce muy bien a la base electoral del Partido Republicano, sabe a quién se está dirigiendo, sabe cuál es el electorado que favorece sus posturas. Y por su parte, Kamala Harris se me hizo, o sea, excelente su frase de, señor vicepresidente, estoy hablando. Señor vicepresidente, estoy hablando. Pero con mucha elegancia, con mucha presencia, con mucha fuerza. Creo que presentó justamente lo opuesto de lo que representa una administración de Trump. Y se me hizo que fue un gran esfuerzo, y yo creo que también la barra ya estaba tan baja después del primer debate presidencial, que creo que este debate, por lo menos a mi parecer, Eduardo, sí fue un poco más parecido de lo que yo estoy acostumbrado de ver en la política estadounidense. José Luis. Pues mira, primero por roles, yo creo que el rol de la moderadora de Susan Page, que es una mujer muy experimentada, no llegó a mis expectativas. Ella creo que debió haber controlado mucho más los tiempos. No sé si las reglas las debieron haber presionado, pero sí hubo varias veces en las que a mí me daban ganas de que les apagaran el micrófono, pues sobre todo a Pence, que creo que en los tiempos fue quien más se pasó de las reglas. Ahora, eso es en cuanto a la moderadora. Ahora, respecto al debate, yo coincido en que yo creo que la barra era tan baja que sí fue una grata sorpresa, aunque yo creo que, por lo menos de lo que yo pude ver, les tuvieron que leer la cartilla de ser más civilizados, pero bueno, Susan Page no se pudo imponer. El vicepresidente Pence no contestó la pregunta del bloque sobre el papel de la vicepresidenta, y en general yo vi a un Pence mucho más evasivo en las respuestas y utilizando tiempo de otras preguntas para tratar de replicar a los puntos que la senadora estaba tratando de hacer. Creo que es típico de la política de que no siempre respondan a las preguntas, y en ese sentido creo que en materia de los ganchos al hígado, efectivamente creo que Harris dio más ganchos al hígado que Pence, y en ese sentido creo que salió más dolido. En cuanto a la imagen de las personas, creo que, bueno, el tema de la mosca va a ser, creo, pues muy, muy importante para considerar en el humor de los debates a futuro, si la mosca llegó o no con cubrebocas, porque Bueno, para la gente que tal vez no vio el debate, en un momento del debate llegó una mosca, pero choncha, negra, y se le paró el pelo blanco de Pence. Ahí estaba la mosca feliz de la vida. Sí, bueno, y creo que se le va a añadir mucho humor, sobre todo porque la presencia de Pence, que se vino discutiendo ya desde ayer de manera muy constante, es que no debió haber sido presencial este debate, porque Pence, si estuviera siguiendo las directrices de la CDC de Estados Unidos, de la COFEPRIS de por allá, él debería de estar en este momento recluido en casa, porque ha tenido dos eventos, uno que se mencionó en el debate del Jardín de las Rosas, pero ha estado también en contacto con muchas personas que han resultado infectadas. Entonces, correcto, la presencia de Pence en el debate ya de suyo era altamente criticada por ahora. Y finalmente, solo para el primer round de las impresiones, coincido que el decirle al señor Pence, señor vicepresidente, soy yo quien está hablando. Harris creo que fue mucho más clara en las formas en dirigirse a los televidentes. El que le haya dicho también al vicepresidente, no me dejaré instruir sobre cómo perseguir justicia,
porque soy la única en este panel que ha procesado a delincuentes. Me parece que fue un gancho al hígado muy importante. Y Pence, por su parte, creo que fue más efectivo en hilar sus argumentos desde un estilo ecuánime y asertivo tradicional del debate, llamémosle así, colegial. Creo que si esto hubiera sido un debate colegial, Pence fue muy elocuente y muy asertivo y ecuánime, pero creo que la balanza se fue con Harris. Bien, yo opino que aquí no ganó nadie ni perdió nadie. Aquí tenías a dos, como ya lo dijeron ustedes, dos profesionales de la política. A ver, Pence tuvo un programa de radio allá en su estado de Indiana durante 11 años, del 88 al 90, no, desde el 88 al 99. Desde 88 quiso ser candidato y participó en un total de 8 elecciones federales para lograr un escaño en la Cámara de Representantes. Ganó las 6 últimas y debatió en cada una de ellas. Después, en 2012, debatió para ser gobernador de su estado y ganó. O sea, sabe muy bien este asunto. Kamala Harris ganó 2 elecciones para ser fiscal de distrito de San Francisco, 2 más para ser la fiscal general del estado de California. Todas las ganó y obviamente tuvo que debatir contra sus oponentes. Todos ya lo saben y saben cómo hacerlo. Además, en el Senado, Kamala Harris sabe hacer muy bien su papel al interrogar, al cuestionar personas, y como fiscal participó en no sé cuántos juicios orales donde tenía que saber expresar y presentar y promover muy bien sus ideas. Todos los dos son unos profesionales, la verdad. Pence es un maestro de la evasión. Si quiere no contesta, si quiere contesta, y estoy de acuerdo, abusó de sus tiempos. Abusó de sus tiempos y la moderadora no fue más asertiva para callarle la boca. Y Kamala Harris no abusó de sus tiempos, era más obediente, porque yo siento que como mujer hay esta cosa, hay una mentalidad en los hombres y en mucho público y hasta en mujeres, que si ven que la mujer es demasiado asertiva, creen que es mandona, mujer mandona, mujer que no respeta las reglas del juego. Y creo que Pence se aprovechó muy bien de eso, sabiendo que cualquier mujer, sea blanca, colorada, morada, afroamericana, lo que sea, siempre tiene que pelear contra estas preconcepciones que ya están establecidas sobre una mujer que se ve demasiado dominante. Porque Kamala Harris es una mujer fuerte, pero en este debate no le vi la fuerza y creo que porque ella se moderó a su fuerza. Creo que falló la moderadora, falló menos que el anterior, que Chris Wallace en la anterior sainete, porque fue un sainete. Este fue un debate. Cada uno llevó, el pobre de Pence todo el tiempo a la defensiva, vendiendo la idea de lo que han hecho, aunque no sea cierto. Kamala Harris no tuvo que enfrentar tanto a eso de justificar acciones, pero yo creo que es un empate que no va a variar para nada, como van las encuestas y las perspectivas hacia la elección de noviembre. Aquí Pence tenía que haber arrollado rotundamente para marcar una diferencia en las campañas y marcar una diferencia en las encuestas. Y Kamala Harris, con tal de que no perdiera, todo estaba bien. Pero la verdad, creo que ninguno ganó. Se hizo el ejercicio, fue un debate. En momentos yo me aburrí, pero bueno, 1:30 creo que es demasiado, pero así fue. Punto. Ahora vámonos a los temas. El primer tema fue, si no me falla la memoria, el coronavirus, la pandemia del COVID. A ver, ¿cómo vieron eso? Porque fue muy interesante, porque, a ver, no me voy a adelantar. A ver, ustedes. Ahora voy contigo, José Luis. Fíjate que este fue, yo creo que el gran tema. A mí me parece que este primero de los 9 temas que se tocaron en el debate en segmentos de 10 minutos cada uno, este tema se lo llevó la senadora Harris. Y lo digo porque por lo menos en lo que yo pude leer, también entre líneas, es que ella fue muy contundente en decir que desde el 28 de febrero, tanto el presidente Trump como el vicepresidente Pence ya sabían de la gravedad del problema y le mintieron al pueblo de Estados Unidos. Y
sobre todo el hecho de que no han seguido las recomendaciones de los científicos, que no escuchan a los científicos en esta materia, y la defensa que dio Pence a mí me pareció un poco tibia, simplemente diciendo que ellos respetan mucho que el pueblo de Estados Unidos tiene acceso a la información, sabe tomar los riesgos, que el pueblo sabe lo que hace respecto a su salud e hicieron sus propios sacrificios, que no necesitan que se usen el cubrebocas en el Jardín de las Rosas, y que si Fauci dice que la vacuna hay que ponérsela, pues Harris dijo que sí hay que ponérsela, pero que si Trump dice que hay que ponérsela, no hay que ponérsela. Este es un segmento... Es realmente un sofisma lo que está diciendo Pence. Entonces, ¿para qué le piden a la gente licencia de manejar? Sí, claro, ¿Para qué por le piden supuesto. a alguien que tenga un estudio y un certificado médico? Yo como cliente, pues creeré que es médico, no es médico, es mi libre decisión. O sea, es una mentirota la que dijo Pence ahí. Pero fíjate, no solo una mentirota, sino creo que fue muy tibio en su respuesta, diciendo, bueno, pues el pueblo tiene la información, somos respetuosos de su libertad y cada quien sabe cómo cuidar su salud. Y luego al final diciendo que el programa que propondría la administración, en su caso Biden-Harris, que sería el uso del cubrebocas, en fin, más equipamiento para los médicos, que era una especie de plagio a lo que ya se está haciendo, pues francamente me parece que Pence lo dijo sin la contundencia y además pues eso no es cierto. A ver, Lila. Pues mira, yo creo que en este tema era muy difícil que lo defendiera Pence, pero también lo tenía que hacer porque era el encargado del equipo de la Casa Blanca para atender el tema del coronavirus. Digo, lo designó Donald Trump para eso, ¿no? Para esa tarea. Entonces, me parece que a pesar de que dice que Fauci dijo que las recomendaciones y que han hecho un gran trabajo y que cerraron las fronteras con China a tiempo y demás, pues el resultado y las cifras no mienten. Hay más de 210,000 muertes en Estados Unidos en el momento, más de 7.6 millones de casos registrados y la gente sigue sufriendo, Eduardo. Y este es uno de los temas que más les está pegando al electorado en Estados Unidos y más cuando el presidente Trump le acaba de pedir al secretario Mnuchin que frene las negociaciones en la Cámara de Representantes para apoyar otro paquete económico para los las empresas pequeñas, para las aerolíneas, para los estadounidenses que no tienen lo suficiente para poder comer. Y esto es cierto en Estados Unidos. Es una cosa que les ha afectado fuertemente a muchas personas en Estados Unidos. Entonces, creo que en este punto sí Pence trató de defender lo poco que pudo, pero es muy difícil hacerlo porque la ciencia, las cifras y los datos revelan otra realidad. Entonces, creo que aquí Kamala Harris le dio en el punto más débil al vicepresidente Pence. Y también hay que ser muy sinceros, Eduardo, en la práctica, Biden y Kamala Harris se han puesto el cubrebocas, han mantenido la sana distancia en los eventos, han estado tomando las recomendaciones sanitarias de los expertos y tienes en un polo opuesto a Donald Trump saliendo de un hospital contagiado de COVID en una camioneta a saludar a sus simpatizantes y salir en el balcón de la Casa Blanca y quitarse el cubrebocas como si fuera un superhéroe. Entonces, yo creo que aquí el problema de fondo, más allá de la estrategia sanitaria, es la falta de empatía por parte de Trump, por parte de Pence, que si bien es cierto que le fue muy bien a Trump porque es el presidente de Estados Unidos y tuvo acceso al mejor equipo médico que tiene hasta ese ahorita país. Le ha ido bien, no sabemos. Exacto. No sabemos la realidad. De acuerdo. No tenemos idea de la realidad. Sí, ya se filtró de que le falta el aire. De acuerdo. No, y aparte, Eduardo, o sea, está bien, si a él le fue, vamos a decir que hasta el momento le ha ido bien. Mucho más estratégico hubiera sido que él hubiera salido a decir, ¿sabes qué? Ahora entiendo el sufrimiento, el pánico, el miedo que sufren. Bueno, miles, pero eso, ¿no? eso ya es Trump, esto es Trump. Hoy vamos entonces, bueno, pero entonces por eso vemos el rechazo en las encuestas, Eduardo. Mira, yo creo que Kamala Harris podría haber sido más eficaz en esta parte del debate. Cuando dice Pence de que le cerró la entrada a China y que Biden se burló de eso. Yo creo que Kamala Harris podría haber dicho, señor, cerró la frontera, pero ustedes dejaron entrar a 40,000 personas de China cuando ya estaba cerrada la frontera. Porque es un hecho. Se cerró la entrada de China, pero llegaron 40,000 chinos. Número 2, el primer brote fuerte de coronavirus no llegó de China, señor, llegó de Europa. Le falló ahí a Kamala Harris. Y dijo efectivamente al principio el doctor Fauci,
dio ciertas recomendaciones porque no se conocía bien la enfermedad y después rectificó, cosa que ustedes no han hecho. Creo que eran 3 argumentos que podría haber utilizado Kamala Harris muy fuerte contra Pence. A ver, ¿qué iba a decir Pence? Bueno, 40,000, no sé por dónde entraron, ¿no? Sí, claro, entró por Europa, bueno, no lo sé. Claro, Fauci, sí, o sea, no fue tan, yo esperaba que iba a ser más dura Kamala Harris, por su reputación, por su fama. Pero sí estuvo bien, Eduardo, que haya mencionado que los científicos que tenían en China, que los haya retirado Trump en su momento, que estaban haciendo, ¿no?, la investigación de campo de qué es lo que realmente estaba ocurriendo en Wuhan, el hecho de que los haya sacado Trump en su momento se me hizo un argumento bueno. Pero eso creo que no registra con el público, eso es a lo que estoy yo de voy. acuerdo, sí. Un argumento que no registran. Sí. Lo que sí hubiera registrado, creo yo, es que hay que recordar que en enero, precisamente Trump felicitó el manejo de China. Además, dijo que Xi Jinping era su amigo personal y que lo felicitaba por ese manejo, y creo que fue un argumento que Kamala Harris dejó pasar, que hubiera sido muy contundente. Esta contradicción de que primero hablas bien de tu par jefe de Estado y de gobierno en otro país, y de repente pues cambiaste ya de opinión, y ahora hablas del virus chino como el causante de todos los males. Ahora, lo que sí es muy bueno es que hay que darle crédito a Pence, que le sabe dar muy bien la vuelta a las cosas, porque cuando Harris dice es que lo han manejado mal, lo está, entonces Pence dice, cuando tú has dicho que los ciudadanos de Estados Unidos lo que han hecho los últimos meses no ha funcionado, estás burlando de los grandes sacrificios de los americanos, de los estadounidenses. Ella nunca habló de la gente, habló del gobierno, pero él le dio la vuelta muy bien. Hay que decirlo. No, sí. Y también otro gancho al hígado es cuando le dice, bueno, mira, pues tú tienes derecho a tu opinión, pero no tienes derecho a tus hechos, ¿no? Ahora, eso se está robando, sí. Y es muy curioso, porque un republicano conservador se está robando una frase que aparentemente inventó un famoso senador demócrata de Nueva York, que era Patrick Moynihan. O sea, y es cuando yo dije, a ver, que Harris se la revire. Qué bueno que cita usted a un gran demócrata, ¿no? Pero bueno, a ver, esa fue la primera parte, el coronavirus. Después se fueron a platicar ¿de dónde hablaron? De la economía. De la economía. El segundo fue el papel del vicepresidente, que no dijeron mucho ninguno de los dos. Y efectivamente el tercer tema fue sobre la economía. ¿Cuál fue la segunda, dices? El papel de la vicepresidencia. Ok, sí. Platicado sobre el procedimiento, sobre la inhabilitación presidencial, pues precisamente en el contexto de que de ganar Trump, va a ser el presidente más de mayor edad que haya ocupado la Casa Blanca, y de si ya Pence había platicado de qué pasaría en caso de inhabilitación presidencial. Y la misma pregunta le hicieron a Kamala Harris. Exactamente. Y ninguno contestó. Ninguno contestó. No, pues claro que no. Tampoco es donde falló la moderadora de los candidatos. Claro. Ahí falló la moderadora, señor Pence, señora Harris. Yo les estoy preguntando si han hablado ustedes con sus respectivos patroncitos de qué sucedería si uno estuviera imposibilitado, por no decir se muriera, ¿verdad? Y la respuesta era muy fácil. Yo pensé que iban a decir, pues seguir lo que marca la Constitución. Sí, claro. Que es muy fácil, Eduardo, porque el deber primordial de un vicepresidente, aunque no me lo creas, más allá de romper un empate en el Senado, es mantenerse vivo. Claro. Es mantenerse vivo por si necesitan reemplazar a un presidente por si se muere o está incapacitado. Esa es la base fundamental. Obviamente que el rol del vicepresidente ha evolucionado en épocas recientes. Digo, nada más hay que recordar a Dick Cheney con Bush, ¿no? Que prácticamente gobernó durante la administración, pero también, por ejemplo, Biden en su momento estuvo a cargo de retirar las tropas estadounidenses de Irak, también de hacer el cabildeo para que se apruebe Obamacare en el Congreso, igual Pence ahora con el tema del task force de este equipo para enfrentar el coronavirus. Entonces sí han tenido un rol alterno a lo que marca la Constitución, pero fundamentalmente yo también coincido contigo, Eduardo, esa era la respuesta. Pues claro, nosotros seguimos lo que dice la Constitución, pero se me hizo muy bueno de Kamala Harris de hacer un recuento un poco breve de lo que ha hecho y por qué la eligió Joe Biden, porque a mi parecer entonces dio a entender que ella
es apta para ser presidente, primero que nada, y que Joe Biden entiende que lo es y confía en que podría hacer un gran papel, mientras que la respuesta de Pence me hizo más como que le doy la vuelta al tema, porque Los sabe dos que... le dieron la vuelta, Sí, Los dos le dieron la vuelta. sí, los sí. dos le dieron la vuelta. Y Pues la sí. importancia de un vicepresidente, a la gente se le olvida que en el año de 1973, el entonces vicepresidente de Nixon, que era Spiro Agnew, tuvo que renunciar porque le agarraron movidas chuecas. Y Nixon se quedó sin vicepresidente. Ujú. Y tuvo que nombrar uno de acuerdo a lo que marca la Constitución, que fue Gerald Ford, que en aquella época creo que era el líder de los representantes republicanos. Y cuando ya renuncia a la presidencia Nixon, pues no hubo una bronca, hubo una sucesión. Pero después con Gerald Ford no hubo vicepresidente, porque en Estados Unidos todo está marcado, ya no nos preocupemos. Yo creo que los dos fallaron ahí, se quisieron hacer tarugos, no quisieron verse demasiado ambiciosos. Claro. Los dos, ¿sabes cómo han de Claro. estar? Porque los dos son favoritos para el 24. Para el 24, los dos han de estar apostando que se mueran como el que gane, que se les muera ahí y lleguen ellos como presidentes. Por favor, no seas ingenua, Lila. Biden tiene 78 años. Oye, la misma edad, que me duele decirlo, hoy murió Mario Molina, Sí. nuestro premio Nobel de Física. Murió Mario Molina de un infarto a los 78 años, ¿ok? Entonces, 77, bueno, 77, imagínate. Entonces yo creo que Biden y Kamala Pence están diciendo, híjole, un latidito de corazón y yo soy presidente o presidenta. Claro, no lo pueden decir, pero no me digas que no lo piensan. No, yo creo Claro que sí, creo que sí, pero también, o sea, también vamos a decir, todo puede pasar, claro, y más por esa razón de que los candidatos son mayores. Por eso no quisieron contestar. Yo creo que la respuesta era cualquier cosa que suceda, la Constitución señala que hay que hacer. Lo he hablado con el presidente. Haremos un respeto absoluto a la Constitución. Ya. Sí. Yo creo que los dos perdieron una muy buena oportunidad ahí. Después fueron a la economía, ¿no, José Luis? Correcto. Fíjate que en la economía la pregunta era que Estados Unidos tiene un grave problema de desempleo, las aerolíneas están teniendo que ser rescatadas, hay un fuerte impacto de la pandemia en la desaceleración económica y sobre todo en las minorías, y ahí en el contenido, pues lo que Pence trató de decir debe de quedar muy claro que los demócratas quieren establecer nuevos impuestos, más impuestos, que Biden se trató de simplificar en que Biden apoya la salud de la economía familiar, mientras que Trump apoya la economía empresarial, que Biden eliminaría la reforma fiscal de Trump y que usaría ese dinero para programas de educación y de salud. Y luego me pareció muy interesante, Eduardo, que a la pregunta de Page, la moderadora, de a qué velocidad se recuperará la economía, ahí simplemente no dieron ninguna respuesta muy concreta. Biden dijo se dijo que Biden se rendiría ante China, empezó a surgir el tema de China en esta parte, se dijo que Biden, y luego se negó, se frenaría la explotación de petróleo y de gas por la vía del fracking y que subiría los impuestos, y Harris dijo, no es cierto. Se dedicó a negar los ataques de los ganchos al hígado de Pence. Yo más creo que eran jabs a la cabeza. Sí, claro. Ahí le ves la cabeza a Kamala Harris así. La crítica más fuerte de Harris fue de que hoy Estados Unidos vive la recesión más grande en 100 años, en una cápsula muy rápida de lo que se dijo. A ver, Lila. Mira, yo creo que aquí lo fundamental del discurso de Pence es que si llega Biden, si llega Harris, es que se van a doblar ante China, que van a quitar los aranceles que le ha dado Trump al gigante asiático, que ellos siempre han favorecido, primero que nada, los empleos estadounidenses y los beneficios que le puede rendir a los estadounidenses.
Sin embargo, en realidad lo que dijo Kamala Harris, que tiene razón, Biden no está en contra del fracking, está en contra del fracking en terreno federal, pero en cuestiones privadas, en territorio privado, no está en contra del fracking y tampoco se va a doblar ante China. Es muy posible que tome una estrategia distinta, porque si nosotros nos ponemos a analizar también, y a esto aludió un poco Kamala Harris en su discurso, es que, por ejemplo, en el 2017, cuando hace el recorte de impuestos Donald Trump, le ahorra a las familias estadounidenses alrededor de $800 por año. El mismo Departamento de Comercio de Estados Unidos reveló estos datos. Pero con la guerra comercial contra China, básicamente le quitó la ganancia que tenían las familias estadounidenses porque ahora ya A ver, pero ¿por qué no lo dijo? A ver, pero tú no estás en el debate. ¿Por qué no lo dijo Kamala Harris? Es a lo que iba. Creo que ahí es donde falló Harris. O sea, hay cifras, hay datos duros que reflejan cómo la guerra comercial con China le ha pegado al consumidor y a las familias estadounidenses. Y ahí creo que en eso falló, y creo que también falló Biden, incluso en el primer debate presidencial. Bueno, ahí ni siquiera tuvo tiempo. Pero, o sea, a lo que voy es, creo que a Kamala Harris le faltó un poco más pegar con cosas que el mismo Departamento de Comercio bajo la administración de Trump ha dicho, ¿me entiendes, Eduardo? Entonces, y sí es cierto que Biden no va a doblarse ante China. Incluso esto ha sido uno de los temas más polémicos dentro del equipo de Biden, de cómo manejar la relación con China, porque tampoco se pueden ver blandos cuando es una de las fortalezas de Trump, porque claro, si algo tiene una alta aprobación el presidente en turno, es el tema económico. Entonces, yo creo que sí, concluye. No, yo creo que ahí, más bien Pence tuvo una manera de evadir lo que le preguntaron, pero creo que peleó y defendió mejor el argumento, y que Kamala Harris no utilizó los datos y las herramientas y la experiencia que ha dejado la administración de Trump en temas económicos. Y hay un dato que yo no lo tenía registrado, pero hubo un gancho al hígado de Pence hacia Harris en donde le dijo, oiga, y usted además votó en contra del TEMEC, y ahí Harris no se defendió. No supo qué contestar. Aquí hay, bueno, ella explicó de que porque el TEMEC no traía más exigencias en lo que es el tema ambiental, por ejemplo, pero se vio débil. A ver, Pence se limitó, realmente Pence, para defender la economía de Estados Unidos y la economía, más que nada se puso a decir lo que había pasado antes de la pandemia, que sí, que iban muy bien, pero después ya no pudo defender lo que está pasando ahorita. Y empezó a decir lo que ya ustedes dijeron, que con los demócratas no va a haber fracking, que con los demócratas va a haber trato suavecito a China, etcétera. Yo siento que aquí Kamala Harris le estuvo hablando a sus electores y Biden a los suyos. La verdad, aquí Biden tenía que hablarle a los que los que ya están por votar por Trump para que no se fueran, y Kamala Harris a los que van a votar por Biden para que no se vayan. Kamala Harris traía muchos argumentos que al final usó uno, es el de Moody's, la calificadora que el día de hoy dio a conocer y avaló el programa de Biden, porque aquí lo tengo. Para Moody's, las propuestas económicas de Biden, si se promulgan, crearían 7.400.000 empleos más que las de Trump, y la economía volvería al pleno empleo en la segunda mitad de 2022, casi 2 años antes que bajo el plan de Trump. También podría haber salido con lo que dijo hoy el quinto banco más grande de Estados Unidos, que es Goldman Sachs, que dijo que si ganan los demócratas va a estar mejor la economía de Estados Unidos que con Biden. Creo que se le fueron, pero yo creo que no estaban yo creo que los dos no llegaron a convencer a nadie, sino a apuntalar posiciones. Fíjate que me llamó la atención, me llama la atención que la senadora Harris ya tenía varios días en la ciudad preparándose con el debate, y utilizó como sparring, por llamarle así, a Pete Buttigieg, que es el ex adversario y paisano de Pence del estado de Indiana, expresidente municipal. Y creo que este tipo de revires, tienes toda la razón, que son los de coyuntura, se debieron haber estado monitoreando durante el día, precisamente para usar información de coyuntura de fuentes especializadas y acreditadas frente a la opinión pública estadounidense, más allá del electorado propio de cada quien. Y más, imagínate que hubiera dicho, señor Pence, el señor Mnuchin fue alto ejecutivo durante muchos años, 12 años en Goldman Sachs. Hoy Goldman Sachs dijo eso y bolas. Pero también hay que entender que cuando estás en un debate, no es lo mismo que nosotros aquí cómodamente analizando lo que fue, exacto, lo que debe haber sido.
yo he moderado muchos debates de candidatos a gobernadores y de repente se han enojado conmigo porque digo, no estás contestando, y se enojan. Claro, ahí me vale gorro, tal vez a la Janet hoy no le valía gorro, ¿no? Pero faltó esa contundencia en la moderación, pero en todo era apelar a las bases de cada grupo. Cuando Kamala Harris habla que han creado una gran coalición, o sea, por eso me aburrí en un momento dado del debate. Yo sé que Lila estaba feliz. Sí, Kamala, vas, Kamala, vas, Kamala. Yo no sé tú, José Luis, pero No. yo de repente estaba medio aburrido. No, mira, yo no me aburrí, aunque Sí. te confieso que mi esposa sí se aburrió un poco. Precisamente Viva Chemi, es de las mías, Chemi. Precisamente porque parecía que cada quien se dirigía a su electorado. Sin embargo, creo yo que en otros puntos, Eduardo, sí trató de extenderse más hacia los indecisos Harris de lo que se arriesgó Pence para hablarle más allá de su propio electorado, que creo que es un error que también cometió Trump en el primer debate, que se dirigió principalmente solo a su electorado, y creo que Pence siguió con ese mismo error, y Harris sí la vio un poquito más, pues más atrevida, sobre todo en el siguiente tema que se tocó, que fue el de cambio climático. Sí, pero acuérdate que en lo de la economía, cuando dice, nosotros hemos hecho un crecimiento inaudito de la economía, Sí. Y entonces Harris dice, sí, pero ustedes heredaron un gran crecimiento que ya venía. Claro. Y le faltó decir que Obama heredó una crisis económica que le heredó George Bush. Ahí le falló. Exacto, sí. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, Eduardo. O sea, sí, se le fueron varias que le pudieron haber ayudado mucho más a fortalecer sus argumentos. Y tienes toda la razón, y en esto me parece que sí es importante subrayar, los debates vicepresidenciales en sí no suelen ser muy importantes. En esta elección, claro que son más importantes por lo que ya platicamos de que tal vez uno de ellos se pueda convertir realmente en el próximo presidente de Estados Unidos antes del 24. Pero la población estadounidense más que nada están viendo a quién van a favorecer, a quién ven más presidencial, más allá de los temas fuertes de sustancia. Me parece que el tema del coronavirus y la pandemia fue lo más importante, y el electorado, incluso el Pew Research Center y otras encuestadoras han revelado que la mayoría de los indecisos, e incluso en grupos minoritarios que están más afectados por el tema de la pandemia, es una de las cosas que más estaban esperando del discurso. Y en este sentido sí creo que tanto Pence como Kamala Harris, los dos se dirigieron mucho a sus bases, pero Kamala Harris sí hizo una distinción importante en mencionar que la base electoral del Partido Demócrata en este momento es sumamente amplia. Hizo un énfasis muy importante, me parece, y estratégico en decir que personajes republicanos como Colin Powell, como John Kasich y otros 500 ex republicanos se han sumado a la campaña de los demócratas, y no nada más no porque favorecen a los demócratas, sino porque están en contra de Trump. Y yo creo que eso para el electorado, Eduardo, más allá de hablarle a la base electoral del Partido Demócrata, creo que eso sí fue muy bueno por parte de Harris, de señalar esta distinción y de decirles, aquí hay gente que tal vez no está muy a favor de lo que nosotros representamos, pero sí están en contra de Donald Trump. Entonces ahí se me hizo muy efectivo por parte de Kamala Harris. Muy bien, después hablaron del medio ambiente. A ver, José Luis. Cambio climático. Fíjate que este segmento me parece que es de los básicos de las grandes diferencias entre los demócratas y los republicanos. Ahí básicamente los ataques de Pence es que Biden va a encarecer la energía porque van a prohibir diferentes tipos de explotación, porque van a sobreregular al sector, mientras que el mercado ha funcionado muy bien. Estados Unidos, dice Pence, nunca había tenido sus ríos tan limpios, y todo eso es el resultado de una política de apertura. Y bueno, Pence llegó al grado de decir que la ciencia nos dice, o los reportes nos dicen, que hoy no hay más huracanes que hace 100 años, y ergo, el cambio climático no existe. Y atacaron precisamente a la senadora Harris del famoso Green New Deal, en donde evidentemente la gran conclusión de Pence en sus ataques es que dijo, Joe cree en energía renovable y en la ciencia, pero Trump no cree en la ciencia y en la energía renovable. Creo que este sí es un claro ejemplo
de cómo cada quien le habló solamente a su electorado y se vio una gran diferencia de posicionamiento que se vio desde el primer debate y que se ha visto en la cobertura de los medios de los últimos meses. Es interesante como Pence dijo, sí hay un debate, sí hay un cambio climático, pero no se saben bien las razones. Es cuando yo esperaba que Kamala Harris iba a decir, perdón. Pero Eduardo, aparte dijo... Dice que no hay cambio climático, que es un invento chino. Exacto, Se pero le fue aparte, otra. Exacto, pero aparte dice Pence, no, es que habían más huracanes hace 100 años y los incendios hace 100 años. O sea, ¿qué? O sea, de verdad, ahí sí creo que le falló también en pegarle más fuerte. Exacto, José Luis. Y me parece que también defender el Acuerdo de París es importante porque muchas personas están a favor del Acuerdo de París en contra del cambio climático. En otras cuestiones más polémicas y más políticas como el acuerdo nuclear contra Irán y demás, eso pues se puede debatir. Pero en la cuestión de cambio climático, la mayoría de los estadounidenses están a favor de que tienen que hacer algo. Pero aquí también estratégicamente Kamala Harris le tiene que dar cierto gusto a la extrema izquierda del Partido Demócrata, es decir, a Alexandria Ocasio-Cortez, a Bernie Sanders, y déjate tú a ellos, a la base que ellos representan, porque muchos de ellos son jóvenes que hay que recordar que en la elección del 2016 no votaron por Hillary Clinton e incluso varios, 16% votó por Donald Trump y otros votaron por candidatos de tercer partidos independientes. Entonces, aprendieron de esta experiencia los demócratas y saben que necesitan, si bien es cierto, no impulsar un New Green Deal tan extremo. Claro que el tema de cambio climático es uno de los temas fundamentales de los millennials, de los jóvenes que van a votar. Entonces, en este aspecto, pues Kamala Harris lo tenía que defender también porque Biden fue uno de los grandes arquitectos del Acuerdo de París y él mismo lo ha dicho que se va a volver a integrar y a sumar a este esfuerzo si es que llega a la presidencia. Entonces, me parece que sí fue atinado sus comentarios de Kamala Harris. Le faltó pegarle un poco más a Pence porque sí se nos fue un poco a Narnia Pence con este tema. Yo creo que, mira, Pence se la pasó inventando, interrumpiendo. Sí, exacto. ¿Y por qué? Porque también sabes que la mayoría del público no sabe nada. Entonces, cuando dice había incendios hace 100 años, capaz de que había más incendios, yo no sé si sí o si no. Sí, exacto, claro. No, la verdad, capaz de que había más huracanes, tampoco lo sé. Es más, él tampoco lo sabe, porque hace 100 años no se llevaba el récord de huracanes. Sí. Pero lo que sí queda claro... Yo leí los huracanes en un periódico dominicano. Lo que sí queda claro, por ejemplo, es que Pence no le atribuye los incendios en California al cambio climático, sino a la mala administración. El gobernador. ¿No? Y eso, pues evidentemente, los seguidores republicanos de Trump creen ciegamente que es un problema de mala administración forestal y los seguidores de los demócratas y en este caso de Harris, pues piensan que es una consecuencia del cambio climático. Y son así casi como razones de fe. No vas a convencer a nadie que no piense igual que tú. Y Eduardo y José Luis, creo que también aquí pudo haberlo utilizado la frase de está sujeto a tu opinión, pero no a los datos y a los hechos. Ahí es donde Harris le pudo haber dicho, oye, está bien que tú tengas tu opinión, que es una cuestión de administración del gobernador de Newsom de California, pero aquí la ciencia tiene otros datos. No, o sea, sí creo que en ese tema sí le pudo haber pegado un poco más. Bueno, pues y si Trump dice que los científicos no tienen la menor idea, exacto. Pues los políticos sí. Exacto. Yo creo que aquí hubo un empate. Yo creo que en todos los capítulos hubo empate, ¿eh? Yo lo dije desde un principio, Eduardo, en mis redes. Dije, esto va a ser un virtual empate, ¿no? Porque hasta las mismas encuestas llevan una diferencia entre 3%, 29% favorecía a Harris, 26% favorecía a Pence. Y la verdad es que, como lo dijimos al principio, los tres son políticos profesionales. Que estés a favor o en contra, digan mentiras o verdades. En esta época polarizada ya es muy difícil y la gente le cree a la persona que quiere creerle. Eso es lo más grave de todo. Me parece que fue un empate porque los dos son políticos profesionales y saben debatir y saben defender sus ideas, con mentiras o con verdades. Correcto, correctísimo. Después de qué hablaron, José Luis, porque veo que tú llevas muy bien política la agenda. Exterior, ¿no? China, en particular, política exterior, pero con mayor énfasis en China. Aquí fue muy interesante, se citó la declaración de Trump de que China va a pagar y Pence dijo que China, había que ser muy claros, sí es responsable por el COVID,
Harris tuvo, me parece, un revire muy interesante donde dijo que la política de Trump con China pues ha provocado pérdida de empleos y de vidas en Estados Unidos, y citó un estudio que yo no conocía, una encuesta de Pew Research, en donde dice que Xi Jinping hoy es más respetado que Trump, cosa que yo no sabía. Harris tomó, me parece, un enfoque muy humanista sobre la política exterior, enfatizando que la política exterior se basa en las relaciones y que hay que saber identificar a los adversarios, y que Trump ha denostado a los aliados de Estados Unidos al grado de que cree más en Putin que en su comunidad de inteligencia, y también de que Trump ha criticado a la OTAN, y finalmente pues Pence se defendió diciendo que Trump sí cumple, que ya prometido cambiar la embajada a Jerusalén, que Biden ya lo había tomado como reto y no lo hizo en su mandato. En fin, y el caso de Soleimani también, pues de que provocó un ataque en las tropas de Estados Unidos, en donde Trump minimizó el daño que tuvo sobre las tropas con simples dolores de cabeza. Creo que pues fue una parte muy, muy, muy emotiva. A mí me llamó la atención, simplemente para terminar, que Harris no habló de el hijo de Biden, sino que habló precisamente sobre John McCain y otros casos que se han presentado. ¿Y por qué? Porque en un momento Pence dijo que su hijo también está sirviendo en los Marines. Marines. Así es. Pero a ver, es que aquí, mira, los que están a favor de lo que se cuestiona en el tema realismo de las escuelas de relaciones internacionales, la verdad es que todo lo que ha hecho Donald Trump es percibir el mundo como que todos están en contra de Estados Unidos, y que si algún otro país gana, Estados Unidos pierde, ¿no? Y esta es una de las principales como teorías de relaciones internacionales. Entonces vemos cómo va rompiendo las alianzas estratégicas que se han culminado y que se han fortalecido durante las últimas décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien es cierto que unas ya no han funcionado como pensaron que iban a funcionar, la verdad es que Estados Unidos sí necesita aliados estratégicos, porque aún siendo el poder militar más fuerte en el mundo, no puede ser el policía mundial todo el tiempo. Y yo creo que en esto Donald Trump y Pence pudieron haber utilizado eso de mejor manera para defender su postura de política exterior, que es: nosotros vamos a ver primero por Estados Unidos, y que los otros países empiecen a defender a sí mismos, ¿no? Y si se van a sumar al esfuerzo de Estados Unidos, pues que empiecen a pagar sus cuotas, ¿no? Y eso lo vimos en el tema de la OTAN, eso lo vimos con la presencia de las tropas estadounidenses en Corea del Sur y a Japón, donde les están pidiendo que tengan más aportaciones para mantener a las tropas estadounidenses y su presencia, ¿no? Porque el argumento de Trump es muy bueno para vender. Exacto. Que paguen. Exacto. Lo que pasa es que la gente no reflexiona que si Estados Unidos saca sus tropas de Europa y las saca de Corea, capaz de que los chinos invaden Corea, no, y Rusia, Europa, y China. Europa, y lo invade Rusia. No los hagamos. Pero entonces... Son diques de contención las tropas en esos países. Completamente, Eduardo. Pero eso pudo haber dado la pandemia, en donde los países cada vez están metiendo más hacia adentro, están cerrando sus fronteras, están viendo más por sí mismos. Creo que ahí faltó para defender su postura, la cual yo no estoy de acuerdo, pero lo pudieron haber defendido de una mejor manera. Y por otro lado también el hecho de que Kamala Harris quiera demostrar, y obviamente de acuerdo a lo que ha dicho Biden, que es regresar a la estabilidad, fortalecer las alianzas como la OTAN, regresar a los grandes acuerdos como el acuerdo nuclear con Irán, el acuerdo de París, es decir, regresar a una cierta estabilidad sin un status quo de la presencia de Estados Unidos en el mundo. Pero ojo, porque muchos estadounidenses ya no están de acuerdo con esa mentalidad de política exterior tampoco. Pero mira, no le quedó... Por eso hablando de... ¿Perdón? Pero Lilia, no le quedó otra a Estados Unidos. No le queda otra. Ya no es la potencia que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y ya no es la única potencia atómica, porque después Estados Unidos, Rusia se armó con sus bombas atómicas, exacto, China con las suyas, Francia con las suyas, Inglaterra con las suyas, Pakistán, la India con las suyas, Israel con las suyas, Corea pero es justo del lo que Norte te estoy diciendo, suyas. claro. Entonces, pero es justo a lo que voy con lo que dije. No te estoy contradiciendo, te estoy apoyando. ¿Ya ves? Ya me siento Pence contra Harris contra Pence. Oye, ya pareces Pence, pareces republicana, pareces trumpiana. No, pero es que estoy de acuerdo con todo lo que dices.
Oigan, la pregunta no Pero resuelta. tú estás hablándole a tus cuates politólogos, yo estoy tratando de explicarle al público. Ah, ya, ok. La política no resuelta, no respondida, no respuesta, es que la moderadora Page les hizo la pregunta, oigan, ¿ustedes consideran que la relación con China debe de ser amistosa, estratégica, importante, en el ámbito comercial y político? Y ninguno de los dos quiso contestar. No, no. Simple y sencillamente le sacaron al parche, no quisieron contestar para ponerle calificativos a qué rol juega la relación con China dentro del contexto de las relaciones internacionales. Y ahí es una gran oportunidad que perdió Kamala Harris, porque ella podría haberle dicho a Pence que cuando Obama se fue de la presidencia, él le dijo a Trump que el problema más grande que iba a enfrentar se llamaba China. Se lo dijo. Y que entonces que los demócratas, desde antes de que llegara Trump, ya sabían la amenaza que representa China, que claro que hay que hacer negocios con ellos, bla, 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 pero que es una gran amenaza para la hegemonía mundial. Otra vez la dejó pasar. Sí. Es que sí, hubieron muchas, o sea, viéndolo, ya analizándolo después, yo creo que ambos candidatos pudieron haber utilizado mejores argumentos para defender sus posturas de los candidatos presidenciales, pero dentro de todo se me hizo, ¿sabes qué? Tal vez porque de nuevo la barra ya está tan baja que a mí se me hizo un gran debate, o sea, se me hizo que por fin vimos a dos políticos que pudieron mínimamente platicar sobre temas que son importantes para los estadounidenses, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá de que si les fallaron o pudieron haber fortalecido sus argumentos, claro, Eduardo, claro. mínimamente fue ordenado dentro de lo que cabe. Lo que yo sí vi es que los dos tienen una muy mínima experiencia en asuntos internacionales. Completamente. Kamala Harris ha hecho una carrera en California y lleva unos años de senadora, pero ella quiso suplirlo diciendo, he estado en el comité de inteligencia del Senado y he viajado por todo el mundo y he hablado con militares. Sí, pero no es lo mismo. Y Pence, pues soy vicepresidente, pero la verdad es que a Pence no lo pelan en el asunto de las relaciones exteriores, no lo pelan para casi nada. Ahí está, se para junto al presidente, le dice que sea todo, pero el que maneja las relaciones internacionales de Estados Unidos se llama Mike Pompeo y Donald Trump. La verdad, Pence y Jared Kushner. Jerry Kushner. Y entonces Pence ahí está y lo ponen a cargo de una comisión contra el COVID y el COVID se le pone las manos. O sea, porque la carrera de este señor fue como representante por Indiana, estuvo ahí de representante, hay un representante de 400 y pico, y después fue gobernador de un estado muy provinciano, es Indiana. O sea, los dos son muy débiles ahí, ¿eh? Sí. A mí me quedó muy claro. Sí, los dos les fallaron, por eso te digo que en ambos lados pudieron haber defendido de una manera mucho, no déjate tú una más teórica, sino con cuestiones más básicas de cómo defenderlos, que les pudo haber llegado de una manera más práctica a los electorados. Por un lado, como lo dije, Pence, con el tema de decir, oye, ante una pandemia nosotros tenemos que ver por nosotros mismos y que se defiendan los demás, ¿no? Aunque eso no ayuda a Estados Unidos. Y por otro lado, pues el regresar a una estabilidad lo pudo haber vendido mucho mejor Kamala Harris, pero de nuevo, pues una es experta en el tema, ¿no? de procuración de justicia, el otro es un experto político en temas conservadores, evangélicos, de un estado como Indiana, con un presidente como Trump, y ahí sí se les vio la debilidad. Y para ser presidente, Eduardo, sí es importante tener claro cómo funciona la política exterior, porque siendo Estados Unidos, eso sí es muy importante. Entonces ahí sí es un tema delicado. Sí. Y si uno llega a la presidencia, esperemos que tenga un buen secretario de Estado para... Ay, por favor, sí. ¿no? ¿Qué otros temas se nos están yendo, José Luis? Pues mira, el sexto tema que se tocó fue el de la nominación a la Suprema Corte, y al deceso de la ministra Ruth Bader Ginsburg y la propuesta de la jueza Amy Coney Barrett. Creo que aquí este tema tomó dos carices. Uno, estamos en tiempo correcto para discutir la nominación. Y aquí creo que Harris fue muy contundente porque usó el ejemplo de un republicano que fue el presidente Lincoln. Buenísimo, ahí sí. Esperó el resultado de la elección antes de nominar a su candidato a la Suprema Corte, pero también se tomó un segundo tema, que en caso de que se revirtiera la famosa decisión que dio derecho al aborto en Estados Unidos en 1973, del caso de la Corte Roe versus Wade, ¿cómo reaccionarían cada uno de ellos? Y a esta segunda pregunta, ninguno de los dos quiso contestar.
No, pues digo, bueno, No, es que... Kamala dijo que ella estaba a favor de los derechos de la mujer, Ajá. a que una mujer decidiera sobre su cuerpo y que ningún hombre lo tuviera que decidir como el que estaba a su lado. Y Biden y Pence dijo, yo soy pro vida, pro vida, pro vida. Y no voy a disculparme por ello, dijo. Exacto. No, está bien, está bien. No, está bien, porque también él es un evangelista, es un conservador, es muy republicano, vamos, y eso también es uno de las grandes bases de Trump y del Partido Republicano en estos momentos. A la gente yo a Kamala le hubiera dicho, oye, Mike, yo me acuerdo que en tu principio fuiste un demócrata. Sí, porque aparte votó por Jimmy Carter, ¿sabías, Eduardo? Claro. Sí, Mike Pence votó por Jimmy Carter. Claro, yo Sí. se lo hubiera recordado. Claro, pues es que yo claro. también. Yo también, es que ahí en eso yo también estoy muy de acuerdo. O sea, hay que recalcarle, sí, eres muy conservador, eres muy esto, pero en su momento, pues votaste por un candidato demócrata que ganó aparte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la gran pregunta que no han contestado ni Biden ni Kamala Harris es que si llegan a la presidencia y si tienen una mayoría en el Senado, si van a aumentar los escaños en la Corte Suprema de Estados Unidos para hacer un balance más equitativo entre los conservadores. No pueden contestar. Pero claro no. que no. Entonces No. también hay eso donde ves que de nuevo, ¿no? Le dan la vuelta a la pregunta, se enfoca más cuando dice, bueno, qué bueno que haces un repaso histórico, ¿no? Realmente vamos a hacer un repaso histórico y es cuando entra con lo de Abraham Lincoln. Pero estuvo muy bien porque para que la gente que no lo vio sí, le dijo, claro. qué bueno que lo mencionó. Vamos a recordar qué pasó en 1864. Venía una elección y Abraham Lincoln era el presidente. Exacto. Y hubo una vacante y Lincoln dijo que la gente en la próxima votación decida quién va a nominar al nuevo magistrado. Claro. Y ahí no pudo, ahí Pence se quedó con una carita como diciendo, chin. No, porque ya empiezan las audiencias el 12 de octubre en el Senado. Han votado 4 millones hasta ahora, pero creo que lo que le faltó a Pence es repetir el argumento de Trump del primer debate que consistía en decir, oigan, las elecciones tienen consecuencias. Los republicanos ganamos las elecciones y tenemos derecho a procesar en tiempos legales las nominaciones que creemos pertinentes para la Corte. Sí, pero se quedó callado Pence. Se quedó callado, exactamente. Completamente. Es que te digo, tenían cómo sustentarlos. No sé qué pasó, pero sí había argumentos que a mí me parecieron que, como el que acabas de decir, José Luis, hubiera sido perfecto para defenderlo. Porque aparte, constitucionalmente, y dado la mayoría que tienen en el Senado, claro que lo pueden hacer. Sí, claro. ¿No? El tema ahí es que Mitch McConnell en el 2016 utilizó un argumento opuesto a lo que está haciendo ahorita para no nominar a Garland, que era son políticos. Pero son políticos, por eso. Pues, entonces ya. Cambiar de opinión en la política es de sabios. Sí. Es de sabios. Sí, totalmente. Pero ¿y después de qué hablaron? De justicia racial. Fíjate que tocaron el tema del asesinato de esta chica Breonna Williams. Breonna Taylor. La pregunta es si hubo justicia. Harris respondió que no. Pues Pence dijo que le sorprendía que Harris, habiendo sido procuradora, no hubiera confiado en el proceso judicial que se siguió, en donde hubo un grupo colegiado que dio su respuesta después de ver las evidencias y trató al final hubo un tema que ya no le dieron seguimiento, pero Harris dijo que iban a proponer, por ejemplo, el prohibir el ahogar por el cuello a los presuntos el exceso uso de la fuerza. Que el uso de la fuerza. Dijo también que iba a haber un registro nacional de policías, pero también dijo que iba a despenalizar a la marihuana. Y esto ya nadie le dio seguimiento. Nadie, y ahí donde Pence se atarugó. Sí. Mira, yo creo que es donde otra vez Kamala Harris tenía 20,000 argumentos. Y en esta porque podría haber dicho, ya se aceptó por el gran jurado. Fue de menos a más, Eduardo. Creo que en su contacto visual con la cámara y en su tono de voz fue de menos a más. Yo creo que esta parte de las respuestas de Harris fue la parte más alta de su discurso y de su presencia corporal, independientemente de los méritos de los argumentos. Bueno, fue muy bueno porque cuando ella se dirigía al público era más contundente. Sí, correcto. Pero yo sí creo que dejó pasar una oportunidad porque cuando Pence dice que el gran jurado determinó, ella podría haber dicho que un miembro del gran jurado ya denunció como el fiscal general
del estado de, caray, ¿dónde ocurrió lo de Brianna? Minnesota. No, lo de Brianna. No. Breonna. Kansas, ¿no? No. O Arkansas. Dios mío. No, en Tennessee, bueno, en este estado. No, ahorita te digo. Bueno, acuérdate, donde dice el procurador, el fiscal general de ese estado, ya se supo que no les dio toda la información y que no les puso como alternativa poder acusar de homicidio a los policías. O sea, se manipuló. En Kentucky. En Kentucky. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí tienen un procurador general de justicia del estado que es republicano y es afroamericano. Entonces, este procurador, pues, está tratando de hacer carrera dentro del Partido Republicano. Y también creo que aquí, Eduardo, la experiencia que ella trae de haber sido procuradora del Distrito de San Francisco y de California, procuradora general de California, que dijo que ella fue una de las primeras que hizo que los policías se pusieran las cámaras corporales, ¿no? Y que eso, o sea, aquí hay un punto muy importante, que no sé si lo señaló como debió haberlo hecho. Donald Trump ha dicho una y otra vez que si llegan los demócratas le van a quitar todo el presupuesto a las policías, lo cual no es cierto. O sea, simplemente quieren hacer un cambio a la estructura del sistema policial en Estados Unidos para que no haya un uso exceso de la fuerza. E incluso Kamala Harris con el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, fueron en el Senado los que impulsaron la iniciativa para hacer este cambio. Entonces, en este punto yo creo que Kamala Harris sí tiene una voz mucho más fidedigna que Mike Pence, cuando aparte le dijo Kamala Harris, le dijo, a ver, ¿cómo puedes decir eso cuando Trump ha dicho que los mexicanos son asesinos y son violadores, que no ha condenado la supremacía blanca, que en las marchas de supremacía blanca decía que hay gente buena en ambos lados? O sea, en este punto a mí se me hace que Kamala Harris trae las riendas del tema porque ella misma ha sido una voz para este grupo, Eduardo. Y ahí el pobre Pence tuvo que decir, bueno, aquí se ve como los medios manipulan la información. O Trump. Aunque se le olvidó que Trump lo dijo y se le veía, ¿no? Exacto. Pobrecito, ¿no? Si ahí no podía defenderse el pobre. Exacto. La verdad. Exacto. Sí, entonces en ese sentido yo creo que Kamala Harris, y aparte tiene una alta aprobación en los estados claves, por ejemplo, 59% de los grupos minoritarios se sienten mucho más entusiasmados por votar por Biden por el hecho de que Kamala Harris se sumó a su campaña, e igual tiene una gran aprobación con la comunidad afroamericana, también Biden, pero también con las mujeres, Eduardo, y eso va a ser un factor muy importante. O sea, sí le suma en ese sentido, en el tema racial, en el tema de las protestas sociales, en el tema de género, en el tema de la comunidad afroamericana y los grupos minoritarios. Yo creo que en eso sí le suma mucho Kamala Harris a Biden. Sin duda, pues por eso le da ya el modelo de pronóstico del The Economist, le da a Biden un 90% de probabilidades para ganar. Bueno, eso ahorita es el más extremo, sí. Aquí tengo las últimas encuestas. Digo, está pobre. Mira, hoy Fox News dio su encuesta. Bueno, la dio ayer, pero apareció hoy. Fox News, que es el reducto del conservadurismo, le da a Biden en la elección general una ventaja de 10 puntos porcentuales. La del Economist le da 9, la de Reuters Ipsos le da 12 puntos, CNBC le da 10 puntos, Rasmussen le da 12 puntos, o sea, CNN le da 16 puntos, o sea, está de locos. Y ya en lo que son los promedios de encuestas, en los 6 estados que van a terminar la elección, que son los estados que ganó Trump hace 4 años, Florida ya está 4.5 puntos porcentuales a favor de Biden, Pensilvania 7 puntos, Michigan 6 puntos, Wisconsin 5.5 puntos, Arizona 3.1 puntos y Carolina del Norte ya está 1.4. O sea, de esos 6 estados, 4 ya se pueden considerar que los va a ganar Joe Biden, a no ser que ocurra algo, un cataclismo, que diga una estupidez Biden o que le dé un infarto o que Kamala Harris. Pero ahorita nomás se trata de mantener esta ventaja y Trump sigue cometiendo errores. Comete el error de salirse del hospital, de llegar y quitarse la mascarilla, de cancelar los acuerdos con el Congreso para un paquete de ayuda. Hoy ya hay 100,000 aeromosas y aeromosos sobrecargos de Estados Unidos que se quedaron sin chamba. No es para decir un segmentito, ¿no? O sea, por eso creo que este debate era tan importante que lo ganara Pence.
Pues sí, y además este debate va a ser el único y fue la única oportunidad para ambos para poder establecer sus argumentos. Y realmente yo creo que, mira, en este punto, precisamente de la justicia racial, este es un punto donde yo sí creo que la senadora Harris se lo llevó. Como ya se dijo, habló con mayor contundencia y creo que es muy importante ver que su experiencia en esta materia pues le dio mayor credibilidad también ante los indecisos y no solo frente a sus propios seguidores. De los seguidores de Trump no creo que cambió ningún punto de vista, ya es su base muy dura, pero siento ya que Trump no está creciendo, mientras que los demócratas creo que sí están avanzando, sobre todo en el renglón de los indecisos. No sé si sentiste esto, cuando estaban hablando del tema racial, pues Kamala Harris es afroindia. Sí, claro. Hija de un afroamericano y de una mujer que llegó, ¿no?, de la India. Bueno, su papá llegó de Jamaica y su mamá de la India. Pero yo la oía hablar y veía la cara de Pence y yo decía, esta mujer está hablándole a un blanquito. En serio, que quiere hablar de que no hay injusticias raciales, etcétera, cuando está negando lo obvio. Claro, pues un blanquito cuyo jefe es un racista. Yo decía, pobre diablo, porque yo no creo que Pence sea así, pero Pence ha sacrificado todos sus principios con tal de decirle sí a Trump. Me daba lástima ver a Pence. No sé si sentiste lo mismo. Sí, claro, mira, y sobre todo el otro tema que tocaron, que es el de la elección en sí, yo sentí que Pence pues simplemente no pudo contestar. Esta cara de pues no sé qué hacer porque no sé si vamos a reconocer en el escenario de que gane Biden-Harris, no sé si vamos a reconocer y qué haríamos, pues es una pregunta que simple y sencillamente no se respondió, Eduardo. No se respondió. Tiene consecuencias muy graves precisamente porque gran parte de la base dura de Trump están bajo el sigilo o la advertencia de que si Biden gana es porque hubo cochupo en las elecciones. Ay, sí, pobre Pence, no pudo defenderlo. Y Kamala Harris tampoco. Lo único que dijo que harían es, vayan a votar, salgan a votar, porque para dejar en la lona a Trump, tiene que haber una diferencia porcentual muy importante y de votos electorales que dejen a Trump noqueado. Que la opinión pública, Trump no puede llegar a la opinión pública y decir, me hicieron fraude. Imposible. Por eso tanta insistencia. Tú ves a todos los demócratas, cuando los entrevistan, que dicen, salgan a votar, y aparentemente la gente le está haciendo caso, porque en varios estados que ya empezó la votación, se están rompiendo récords de gente que está votando en persona, arriesgándose a infectarse o enviando sus votos por correo. Es impresionante, ¿eh? Fíjate que en algunos estados el crecimiento del voto por correo ha sido de más de 1000% respecto a hace 4 años. Y eso, evidentemente, la gran pregunta es si las elecciones son dentro de 27 días, como se dijo en el debate. ¿Quién sabe si en la noche de la elección vamos a saber el resultado por votos electorales, que son los votos que realmente cuentan? Porque hay que recordar que en las pasadas elecciones, en realidad Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Trump, aunque perdió en el colegio electoral. Mientras más gente vaya a votar al correo, que es lo que está sucediendo, quizá por temor a la pandemia, menos probabilidad hay de que tengamos un resultado contundente la noche del 3 de noviembre. Ahora, si en los estados estos que llaman los campos de batalla, Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona, el día de la elección hay una ventaja muy amplia para Biden, ya no van a poder alegar nada a los republicanos y Trump tampoco. Me mandó un mensaje, Lila, se fue la luz. Que la pague. Que le fue la luz, que ojalá se la reconecten a tiempo. Pues ha sido interesante este debate. Yo no esperaba más. No sé si tú esperabas más. Fíjate que yo no esperaba más, Eduardo. Yo en lo personal tuve mucha experiencia cuando estudié en Estados Unidos en los debates escolares, tanto en la prepa como en la universidad, y uno está más acostumbrado a ver los debates por los contenidos, no entre políticos en donde les haces
una pregunta y responden lo que quieren para aprovechar su tiempo. A mí me Correcto. llamó mucho la atención y sí me gustó, así como me gustó el arranque de Harris en la parte del COVID-19, a mí me gustó más el cierre que tuvo Pence cuando vino la pregunta de la niña Breckland sobre el valor de la ciudadanía y de cómo esta niña estaba cansada de ver que los debates que dividen y cómo mejorar las diferencias. Me gustó más la respuesta de Pence diciendo que un valor precisamente de la democracia en Estados Unidos es que gentes, inclusive dentro de la Suprema Corte de Justicia, que piensan muy diferentes, entre sus familias hay grandes relaciones y que una de las fortalezas de la democracia es la diversidad, pero que se puede pensar diferente y se puede apoyar mutuamente. La respuesta de Harris... Y dio el ejemplo, perdón, Pence dio el ejemplo de Antonin Scalia, que era el archiconservador de la Suprema Corte, y de Ruth Bader Ginsburg, que acaba de morir, que era la archiliberal de la Suprema Corte. Sí, claro. Eran amiguísimos, que se iban a la ópera juntos, que vivían, eran grandes amigos. Sí, pero que pensaban muy diferente. Totalmente, sí. Un ejemplo a seguir para cualquier político de todo el mundo. Y en la defensa de Biden, lo que dijo Harris, pues es que Biden está acostumbrado a cruzar el pasillo, que es a negociar para lograr los acuerdos necesarios, pero a mí no me pareció que la respuesta de Harris iba dirigida a una niña de 8 años que había puesto esa pregunta, y en el cierre creo que Pence tuvo un mejor cierre que Harris. Es que la niña de 8 años no vota. Cámara le estaba hablando a los votantes. Pues sí, pues sí. Oye, vamos a regalar los libros. Ya sabes que todas las noches regalo 15 libros que salen aquí de mi acervo. Entonces voy a mostrar los libros hay de todo, bueno, malo, regular, pésimo, hay de todo, pero salen al azar los libros. Entonces, ahí les van los libros para que vean cuáles son. Ahí están, son 15 libros. De arriba para abajo, diálogos sobre la naturaleza humana de Kriulink Morin. Niños genios hiperactivos o malcriados de Lindsay Stevenson. Me enamoré o solo enfermé de soledad, Adriana García Espinosa. El ente de la percepción de Halsina Bennett. La parapsicología en el equilibrio integral de Miguel Lucas. Los derechos del niño, no se ve el autor. De William César Castillo, dinámica de grupos populares. De Jorge Cepeda Patterson, una muy buena novela que se llama Milena o el fémur más bello del mundo. Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Jiménez escribió un libro que se llama Crimen.org. Diego Enrique Zorro, un gran periodista de temas policíacos, La Guerra de los Zetas, de mi queridísima Tere Vale. Valentín Pimstein, una vida de telenovela. Esta es ella le pidieron que escribiera la biografía de este gran productor de telenovelas. Esta es la edición que tengo no dedicada, porque la que tengo dedicada la tengo bien guardadita. El nuevo modelo de universidad de Modesto Seara, que es el rector de todo el sistema de universidades de Oaxaca. Laura Restrepo, Hot Sur, otra novela. Francisco Martín Borque, Forjador Incansable. Esta es la biografía del hombre que fundó Soriana, José Luis. Ya. De la nada creó su tienda. Y hoy Soriana, digo, es una gran cadena comercial. Sin duda. Y finalmente, Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, a 20 años de haber sido fundado. Ahí están estos libros. Y la pregunta es muy sencilla y quiero insistir, manden su respuesta a solicitudes@ruizgillytimes.com. Y la respuesta es muy fácil. Googleen. A mí me encanta porque hay gente que hace un copy-paste y me manda la respuesta. Y está bien, digo, esta época de hoy. A ver, la pregunta. ¿En qué año se celebró o realizó el primer debate de vicepresidentes candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos? ¿Cuántos debates de vicepresidenciales ha habido desde ese año? ¿Y en qué año hubo 3 candidatos a la vicepresidencia debatiendo? Es la pregunta. Y quiero recordarles, si ustedes han ganado libros en la semana pasada y la antepasada, en esta no pueden competir. La próxima ya pueden competir. Yo les doy 2 semanas de los que ganan están out. 2 semanas. Entonces ya saben, a mi correo, ¿cómo se llama? Mi correo, solicitudes @ruizgillytimes.com.
Si me la mandan ahorita, pues lo decimos al aire. Y si no, pues yo ya me encargaré de decirle que ganó, que ganó. Así está este asunto, mi querido José Luis. Yo sabía que este programa no iba a durar mucho, porque no hubo mucho. Sí, claro. O sea, es como los de CNN, ya sabes, en CNN y en Fox siguen hablando y hablando y hablando, y se repiten y se repiten y se repiten, que llega un momento que ya les cambias, ¿no? Bueno, y los de Fox también siguen el mismo camino, pero en 180 grados. 180 grados, menos la encuesta que hoy le da una ventaja muy amplia a Joe Biden. Creo que vamos a ver si se realiza el miércoles que viene, si no me falles, el próximo debate de candidatos a la presidencia. Joe Biden ya dijo, si el presidente está enfermo, yo no llego. Y que comprueben que no llega con la infección. Yo creo que le conviene que no llegue Trump. O quizá lo hagan virtual, ¿no? Como que ese es de los que sí deben de ser virtual, porque, pues, según yo he escuchado, si se hacen las cuentas médicas, va a ser muy difícil comprobar que alguien que todavía tiene síntomas al día de hoy no va a estar contagiando para el miércoles de la próxima semana. Y por eso no quieren decir cuándo fue la última vez que a Trump le hicieron su prueba, y no quieren decir cuándo Trump empezó a presentar síntomas. Pues sí, y eso es terrible porque, como tú comentabas al inicio de la plática de esta noche, pues todavía se reporta de que tiene problemas para respirar, y evidentemente, pues todo lo que el show que vimos el fin de semana, pues fue increíble, ¿no? La salida del hospital, bueno, la llegada al hospital, la salida del hospital, la llegada a la Casa Blanca, el regreso a la Casa Blanca, el quitarse el tapabocas, los vacíos de información, las conferencias de prensa de su grupo de médicos, con las evasivas, sin responder a preguntas muy sencillas y muy directas como la que tú acabas de hacer. ¿Cuándo fue el último día en que tuvo un reporte negativo de una prueba PCR? Pues todo ese tipo de preguntas no tienen respuesta al día de hoy. Hay mucha opacidad, y si hay opacidad, piensa lo peor, que es lo que está ocurriendo. Muy bien, José Luis, creo que la pasamos bien, platicamos bien. Gracias por haberme acompañado este diálogo nocturno. Es el primero al que vienes. Sí, gracias por la invitación, Eduardo. No, y te voy a invitar a que empecemos a hablar de muchos temas económicos, porque como viene el asunto, el público merece entender qué diablo está pasando. Encantado. No, porque mucha gente no entiende. José Luis Romero Hicks, ¿a dónde te puede escribir la gente? ¿Tienes una página, un Twitter o qué? Pues ya sabes que el Messenger es muy bueno. Tengo el Twitter @Romero_Hicks, y el Facebook es mi nombre completo, José Luis Romero Hicks. Ahí me pueden escribir con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Saludos en casa, José Luis. Gracias, y igualmente saludos en casa. Gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y ya me voy. Hasta el momento nadie ha contestado cuántos debates de candidatos a vicepresidentes se han realizado, en qué año fue el primero y en qué año hubo 3 candidatos. Ahí se queda abierto mi correo, solicitudes@ruizgilitimes.com. Si alguien lo contesta de aquí a que arranque el programa mañana, ganan. Si al arrancar mañana el programa nadie lo ha contestado, pues los libros que presenté hoy se tratarán de distribuir el día de mañana. Gracias, José Luis Romero Hicks. Buenas noches. Adiós, yo soy Eduardo Ruiz Gili. Gracias por haberme acompañado a mí, a José Luis Romero Hicks, a Lila Abed, que no paga la luz y por eso se la cortan. Y mañana, nueva cuenta, estamos desde temprano en mi columna, después a las 3:30 en Grupo a Fórmula, y en la noche aquí a las 10 en el Diálogo Nocturno. Y ya saben, el lunes de la semana que entra, José Luis Romero Hicks también está conmigo en Grupo Fórmula, que quiero decir y felicitarlo aquí, a José Luis lo nombraron hijo distinguido de la ciudad de Guanajuato. El título se llama Guanajuatense Distinguido, y a mucha honra soy un guanajuatense de 5ª generación. Pues debería haber puesto guanajuatense distinguido e ilustre. Gracias. Gracias, José Luis. Buenas noches a todos. Gracias.